Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy os traigo esta Animex 35 RAS o RAS Autofocus y celebro con vosotros que somos 5000, por encima de 5000, en la familia Camps & More. Muchas gracias. Comenzamos. Animex Corporation fue un importador y distribuidor de cámaras, lentes y otros equipamientos fotográficos en Australia y Nueva Zelanda. La compañía también distribuyó otros aparatos electrónicos no relacionados con la fotografía. Diferentes fabricantes fueron proveedores de Animex para el diseño y manufactura de estas cámaras, como por ejemplo Tokyo Kogaku, Osedic o Royal en Japón, Finetta, Montanus, Eporog en Alemania Occidental, Pentacon en Alemania del Este, etc. Animex distribuyó ópticas para reflex para diferentes monturas bajo su propia marca. Desde 1954, además, Animex fue el único distribuidor de los productos Fujifilm en Nueva Zelanda. Animex llegó a fabricar un montón de modelos por encima del centenar y, sobre todo, casi todos ellos compartían las características de ser de un tamaño considerablemente pequeño, cosa que sabéis que a mí me gusta. Incluso tenía cámaras de 110, de rollo de 110. Y bueno, la mayoría de las que son de 35 milímetros tienen el 35 de primer apellido para que seas capaz de diferenciarlas fácilmente. Solían ser cámaras point and shoot con diseños diferentes, algunos más estratosféricos, otros más regulares, como puede ser esta de aquí. Y lo bueno es que iban destinadas a un público generalmente que no iba a invertir mucho en la cámara, pero quería una buena relación calidad-precio. Entonces encontraron ahí su nicho de mercado. Contaron también con algunos modelos reflex, generalmente eran cámaras fabricadas por otras marcas como Cosina o Petri y que acababan rebautizadas y rebrandeadas bajo la firma de Animex. Tal es el caso, por ejemplo, de la Animex DR1, que básicamente es una Cosina CT1A. Y paso a contaros a continuación un poquito más de la cámara por fuera y su uso. En este caso tenemos por la parte de arriba el logotipo de Animex 35 RAS, el botón rojo súper chulo para disparar, el obturador. Este es uno de los controles básicos de la cámara, obviamente. Por la parte trasera tenemos la luz de Ready Light, que quiere decir que el flash está listo para disparar. Tenemos esta lucecita roja que cada vez que avance la película se va a estar encendiendo, como veis. Tenemos el visor con unas líneas de encuadre básicas, muy sencillas. Tenemos por la parte de abajo y del lateral izquierdo esta pestañita que la deslizo hacia la izquierda y abre la película que, como veis, se introduce boca abajo como siempre en la parte izquierda y llevamos hasta el final en la parte derecha, donde la cámara sola se va a encargar de cogerla. Para ello cerramos la tapa, la cámara cogería el carrete y ya estaríamos listos. Por la parte de abajo le damos la vuelta para ver bien, porque tenemos el contador de fotogramas, tenemos el Made in Hong Kong, tenemos por el lado derecho esta tapita que, como veis, tiene una hendidura en la cual engancho la uña y me permite abrir, y tenemos a la vista las dos pilas AA tradicionales, lo cual siempre es una bendición cuando cogemos una cámara de estas. Y por la parte de abajo realmente nada más. En el lateral izquierdo encontramos esto, que es la correa, y que viene enganchadita, digamos, en esa pletina, en ese palito metálico de aquí. Y bueno, por la parte derecha nada más. Si nos vamos a la parte delantera encontramos un grip relativamente prominente, que la verdad es que hace la cámara más fácil de coger. No es que sea la más cómoda del mundo, pero bueno, tenemos un grip que, siendo una cámara de plástico y que es toda lisa, digamos, y no tiene tacto gomoso, bueno, pues nos ayuda a engancharla bien. No tiene tacto gomoso, pero tampoco tiene un tacto súper resbaladizo. Es un tacto, digamos, como de plástico mate. No sé cómo explicarlo, pero bueno, va bien, relativamente y razonablemente bien. Y por la parte delantera tenemos en el medio el visor, las dos sensores para el autofocus. Tenemos el flash arriba a la derecha, logotipo del modelo 35 RAS Autofocus, nos indica que estamos ante una cámara autofocus, no es una cámara de estas focus free, lo cual pues está muy bien. Tenemos flash de relleno, que básicamente es se ajusta, como veis, deslizando hacia la derecha y obligando a la cámara a que cargue el flash para después disparar, cuando estamos disparando a contraluz. Y tenemos ya en el centro logotipo de Animex, de la marca,
34 milímetros, que es la distancia focal de la lente, y finalmente DX, porque esta cámara tiene lector de DX. En la parte de abajo tenemos este deslizador, que lo que hace es apagar la cámara cuando no está en uso y bloquea y no me permite disparar y protege la lente, y cuando lo descubrimos, lógicamente ya lo tendríamos listo para funcionar. El sonido lo habéis estado escuchando porque he disparado varias veces con ella. Bueno, sobre todo hace ruido. Ese es el disparador, no hace nada de ruido, pero en cuanto avanza la película notamos el ruido de avance de la película. Sí que es verdad que para Street Photography puedes disparar, te llevas la cámara fuera y ya la dejas que avance en otro sitio, para no llamar la atención si es que quieres ser más discreto. ¿Y para quién son buenas estas cámaras? Pues mirad, estas cámaras lo bueno que tienen es que están en el mercado a un precio extremadamente barato y aún así son cámaras relativamente confiables. Lo bueno es que si se te estropea, pues tampoco habrás perdido mucho, porque los precios en los que oscilan vienen a estar en torno a los 10 y los 30 euros o una cosa así. Y bueno, la calidad que dan a nivel fotográfico, pues la estaréis viendo en las imágenes que os dejo por aquí. A saber, algunas de estas imágenes, si no gran parte de ellas, han estado tomadas por alguno de mis hijos, lo cual quiere decir que esto es una cámara ideal para dejarle a un chiquillo y que aprenda un poco de fotografía y que se habitúe a estos niños nacidos detrás de los 2000 a apretar un botón y no tocar una pantalla para hacer una foto. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, déjale tu like, suscríbete al canal para más contenido como este y sobre todo estate atento porque estamos ya sobre los 5000 suscriptores, somos 5000 en la familia Camps & More y como te dije al principio, vamos a hacer un sorteo súper chulo y vamos a ver a quién le toca. Entonces tienes que estar atento a los próximos vídeos, darle a la campanita para que te avise y no te lo pierdas porque alguna cámara a lo mejor podría ser tuya. Un abrazo, paz.